Hola, hola Milka, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Milquita? Bien, muy Acá me bien. estoy acomodando. Bueno, acomódese tranquila. Acá estamos arrancando entonces. Vamos a hablar hoy acerca de el poder que tenemos interno, pero a la vez, ¿qué es lo que hace que muchas veces dejemos de creer en nosotros o que se nos haga tan difícil creer en nosotros mismos? ¿A qué se debe que nos cueste tanto muchas veces tener quizás sueños, queremos alcanzar determinados objetivos, metas, propósitos, pero se nos hace difícil creer en nosotros mismos? ¿A qué se debe eso? Una de las cosas a las que se debe es lógicamente a nuestra programación mental. Todos nosotros hemos nacido en un entorno X donde nos fueron instalando como si fueran diversos chips que podemos llamar creencias, de maneras diversas se fueron instalando en nosotros. Y esas diversas maneras en que se ha ido instalando en nosotros esas creencias pueden haber sido por lo que nosotros observábamos cuando éramos chicos de determinadas situaciones o cosas en nuestro entorno, aquellas palabras que eran dirigidas directamente a nosotros, ¿sí? Y cuando estas palabras han venido de alguien, de una autoridad, han tenido un efecto mayor en nuestro subconsciente, más cuando hemos estado entre la edad de 0 a 12, 13 años. En ese rango etario, todo aquel adulto a quien el niño considera una autoridad tiene un efecto muy profundo en nuestra mente y en nuestra memoria, e incluso en nuestro formato de cómo vamos a observar el mundo. Entonces, empecemos por decir qué es lo que hace que a veces nos cueste tanto creer en nosotros mismos y que podemos alcanzar lo que realmente eh, nos tenemos en nuestra mente o lo que realmente nos proponemos. Y es que si en nuestra infancia se nos repitió muchas veces, a veces incluso a veces algunos adultos lo hacen de forma simpática, entre comillas, utilizar expresiones como sos un inútil, no servís para nada, eh, o estas comparaciones de cuándo será el día que seas como tu hermano o como tu hermana, o cosas por el estilo, que resuenan en la mente del niño. Eso hace que lógicamente en esto de que nuestra mente va diseñando un mapa de caminos, que es lo que sostiene la PNL, nosotros estamos formateados, por decirlo de alguna manera, dependiendo de cómo se diseñó nuestro mapa mental. Y ese mapa mental fue diseñándose en un periodo de la edad en la que les mencionaba recién, entre los 0 y los 13, 14 años. Entonces, en ese periodo de tiempo, todos los sucesos que fueron marcando nuestra vida y lo que fuimos observando, que tuvo un caudal determinado emocional, fue marcando un caminito en nuestra mente. Cuando nosotros somos adultos y necesitamos observar o darle significado a una situación, nuestro mapita mental va en busca de la información que tiene, la trae para poder seguir poniendo la información a todo aquello que se parezca a esto que está observando, y también para darle significado a eso que está viendo, observando o viviendo. Entonces, si yo desde pequeño tuve este mapa mental donde se me construyó una frágil eh, mirada hacia mí mismo de parte de los adultos que me observaban, lógicamente la mirada que yo voy a tener de mí, a menos que la trabaje, va a ser exactamente igual o peor. ¿Por qué? Y porque si encima a eso le agregamos de que uno empieza a tener ciertos niveles de autoexigencia, y entonces en esa autoexigencia tiene niveles muy altos, estándares demasiado altos y hasta inalcanzables, en ese nivel de perfeccionismo nunca vamos a alcanzar a ser suficientes, ni para nada ni para nadie. Pero no tiene que ver con los que tenemos alrededor.
la realidad es que tiene que ver con la mirada que yo estoy teniendo de mí mismo. Y entonces decimos, ¿qué es lo que hace que nos cueste tanto confiar o creer en nosotros mismos? Lo primero sí es nuestro formato mental, ¿sí? Que fue diseñado allá al inicio de nuestra vida. Lo siguiente son las creencias que fueron instalándose en nuestra mente. Esas creencias, tengamos en cuenta que las creencias tienen una característica para ser instaladas en nuestra mente. Y esa característica es que una creencia para que sea instalada necesita que una idea sea repetida, 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 repetida. Se repite tantas veces que empieza a instalarse. Y esa repetición, si encima está cargada de emocionalidad, listo, se convirtió. Una simple idea o un simple comentario se convirtió en una creencia y se instaló fuertemente adentro nuestro. ¿Y qué es una creencia? Una creencia es una certeza, y entonces no hay nada que pueda mover esa certeza, porque por eso se llama creencia. Entonces, si yo empiezo a creer que soy una persona inútil, que soy una persona que no sirvo para nada, que todo me sale mal, que nunca voy a lograr nada en la vida, que si no tengo un título no voy a ser nadie, que no soy nadie, y eso se instaló fuertemente en mi persona porque quienes expresaron esas palabras fueron adultos a los que yo consideraba referentes. Lógicamente, de adulto, aunque yo quiera creer otra cosa, a menos que trabaje esas creencias, las desestabilice y las pueda reemplazar por otras creencias, voy a seguir actuando de la manera que le dé la razón a aquellos que dijeron toda la vida que es lo que soy un esto, un esto, un esto, un esto. ¿Sí? ¿Me explico cómo está funcionando nuestra cabeza? Porque sí, así se instaló. Entonces, se instaló por nuestra programación, se instaló por nuestras creencias. Y si a esto le añadimos que encima esa intensidad emocional fue reforzada por determinadas situaciones que en nuestra vida, quizás en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, no nos salieron como nosotros esperábamos, y entonces se reforzó esa expresión que tanto nos repitieron, es decir, y sí, yo fui con todo el empeño a poder, no sé, sacarme un 10 en matemática y resulta que me saqué un 6, y entonces yo mismo en mi emocionalidad reforcé y sí, si soy un inútil, si no sirvo para nada, si soy un burro, si soy. Es tan poderoso lo que nosotros utilizamos como lenguaje que yo digo siempre, si tomáramos conciencia del poder que tienen las palabras, seríamos bastante más cuidadosos al hablar. Si nos diéramos cuenta de que nuestras palabras son comandos, comandos neurológicos, seríamos bastante más cuidadosos al hablar, porque todo lo que acompaña a un soy lo detecta nuestra mente como algo que es determinante y que tiene que esforzarse por cumplirnos el deseo. Así que imagínense si cada vez que yo hablo conmigo, acompaño el soy con algún comentario denigrante, imagínense lo que empieza a pasar adentro mío. Mi interior va a esforzarse por cumplirme el deseo. Porque si yo utilizo la expresión soy, lo que mi mente está captando es que ese es un mandato, un comando. Lo mismo pasa si yo empiezo a decir, a acompañar el soy con palabras habilitantes. Soy una persona inteligente, soy una persona valiente, soy aguerrida, soy emprendedora, soy valiente, soy fuerte, soy... Si yo empiezo a acompañar mi soy con todas palabras que sean evolutivas y estimulantes y progresistas, por decirlo de alguna manera, también mi mente lo toma como un comando y también puede ayudarme a hacer realidad
eso que estoy comandando a mi mente, va a activar recursos internos para que yo sea eso. Entonces, quiero hacer una pausa aquí en esto que estamos conversando y quiero que nos pongamos a pensar un poquito en cómo es este procedimiento, porque muchas veces cuando tenemos estas charlas, vamos adquiriendo determinadas herramientas y ustedes son muy buenos escuchas. Pero hay algo que es importante que tengamos en cuenta en estas charlas, y es cuál sería el procedimiento para que algo cambie. Porque si hay una virtud que tiene la programación neurolingüística es que lo que busca son resultados. Lo que busca es que obtengamos el cambio que estamos buscando. Y para que ese cambio pueda producirse es indispensable que nosotros nos hagamos cargo de la parte que nos corresponde. A los seres humanos nos encanta saber la causa o encontrar la razón de por qué soy como soy, por qué me pasa lo que me pasa, cuál es la razón por la que vivo lo que vivo. Nos gusta saber el por qué o la razón de por qué estamos donde estamos. De alguna manera es una trampita mental en nuestra idiosincrasia para poder tener a quien responsabilizar de que este es el resultado, porque claro, mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi tío, mi hermano, no sé quién, mis maestros hicieron esto y entonces por eso, culpa de ellos, yo soy o a mí me pasa. Y la realidad es que si bien en esto que hemos estado compartiendo hasta ahora, podemos decir que de alguna manera quienes ejercieron influencia en nosotros o en nuestra infancia tienen un grado de responsabilidad en el resultado que hoy tenemos, hay un punto en la vida en el que es indispensable que empecemos a hacernos cargo nosotros del adulto que somos. Ya no somos el niño eh, que padeció aquella situación. Nosotros somos los responsables. Me ha aparecido acá una cuenta regresiva, chicos, no sé por qué. Me dice que tengo 7 minutos. Es raro porque el Zoom que yo tengo es pago. Bueno, si se llegan a desconectar, nos volvemos a conectar inmediatamente. Abro sala de nuevo, pues no sé yo recién toqué algo acá abajo y apareció un cartel y lo cerré porque ni lo leí. Y después me apareció esta cuenta regresiva. Así que les aviso que si se llega a desconectar, volvamos a conectar. Lo que es importante que nosotros tengamos en cuenta es que cuando nosotros vamos queriendo que algo cambie, algo tiene que cambiar. Si yo quiero que algo cambie, algo tiene que cambiar. Y ese cambio tiene que producirse en mi persona. Porque desde lo que necesitamos comprender los seres humanos es que el cambio viene de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro. Los seres humanos hemos utilizado muchísima de nuestra energía creyendo o queriendo o esperando que arreglando lo que pasa allá afuera se nos arregle lo que sentimos adentro. Y si bien tiene algún tipo de influencia mínima, es mucho más poderoso que nos ocupemos de arreglar lo que pasa adentro, y cuando me ocupo de arreglar lo que pasa adentro, lo que pasa afuera se transforma de manera maravillosa. Nosotros debemos recordar de que cuando yo me hago cargo de que los resultados que estoy teniendo tienen que ver con mi persona, con cómo estoy observando el mundo, con cómo puedo corregir lo que estoy sintiendo, lo que está afuera va a ir acomodándose. Voy a encontrar la forma de resolverlo. Pero el cambio empieza por adentro. Necesito ocuparme, necesito responsabilizarme, necesito construir en mi interior la determinación de lograr lo que realmente quiero para mi vida. Y a propósito de lo que realmente queremos para nuestra vida, en esto de empezar a creer en nosotros y de creer realmente, más que empezar, creer en nosotros. ¿Hemos en algún momento dedicado tiempo a escribir qué es lo que quiero para mi vida? ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Cómo sería la vida que yo quiero vivir hoy, desde hoy en adelante, día por día?
Porque está bien si nos trasladamos al futuro, uno puede pensar, y me encantaría tal cosa, pero hoy, con lo que hoy tengo, con quién soy hoy, ¿qué es lo que me gustaría? ¿Cómo me gustaría vivir? ¿Cómo me gustaría? Voy a cerrar algunos microfonitos, ¿ah? Después eh, pueden hacer preguntas y consultas cuando terminan. Pueden, incluso si no están de acuerdo con algo de lo que dije, también lo pueden decir. Me encanta que eso pase. Porque también no tienen por qué estar de acuerdo con lo que digo siempre. Eh, Cuando nosotros nos hacemos cargo de nosotros, necesitamos resolver lo que está pasando con nosotros adentro. ¿Y saben qué es? ¿Qué es lo que produce el milagro de que se transforme lo de afuera cuando trabajamos con nosotros adentro? Que la realidad es que empezamos a estar en el aquí y en el ahora y empezamos a conectar con nosotros mismos. Porque durante la gran mayoría de nuestra vida lo que nos pasa a los seres humanos es que estamos tan dispersos, atentos a lo que le pasa a nuestro entorno, llámense hijos, maridos, padres, la vida o lo laboral, estamos tan ocupados en lo que pasa allá afuera que nos olvidamos de nosotros. No nos ocupamos de nosotros, no nos regalamos tiempo, no sabemos ni qué nombre tienen las emociones que sentimos porque ni siquiera nos hemos ocupado de ello. Tenemos una sensación y por ahí podemos estar meses con una sensación y nunca le pusimos nombre, nunca sabemos qué era esa sensación. O sea, estamos tan desconectados de nosotros, ni hablar con algunas cuestiones de salud y de enfermedad, ¿no? A las que después, y ese después nunca llega, porque siempre hay otras prioridades. Entonces, es importante que empecemos a trabajar con nosotros por adentro, porque cuando empezamos a ocuparnos de nosotros por adentro, empieza a producirse ese milagro de que nos reconectamos con nosotros, nos conectamos con la fuente, nos conectamos con la gratitud, con el amor, con el respeto. Y cuando conectamos con eso, empezamos a ser observadores diferentes de la misma realidad. La realidad que está afuera no cambió, ¿eh? Pero como me estoy tratando con más amor, con más cariño, con más paciencia, con más respeto, resulta que con esos mismos ojos de amor, de cariño, de respeto, empiezo a mirar lo que está pasando afuera. Y con esos ojos puedo encontrar muchas veces más soluciones que las que podía encontrar antes que estaba desconectado de mí mismo. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que empecemos a creer realmente en nosotros? Tenemos que encontrar, si bien tenemos que encontrar las causas que son importantes, las causas de lo que está causando lo que causó, bueno, ¿qué pasó en mi infancia? ¿Cuánto de esto recibí? De esto denigrante o que no, y que yo me lo creí, ¿por qué me lo creí? Porque era un niño. Y todo lo que me dijera un adulto, para mí, cuando era niño, era una verdad absoluta. Es como hoy a los adultos, para muchos adultos, la palabra del médico es palabra santa, porque uno lo considera una autoridad. Bueno, cuando éramos niños nos pasaba lo mismo. Cualquier adulto se suponía que tenía que cuidarnos y que lo que decía era verdad. Y cuando sus palabras fueron en contra de mi esencia, también creí que era verdad. Y entonces, cuando creemos que es verdad, empieza a afectar esto nuestra mente, empieza a afectar esto nuestro interior. Pero hoy que nos damos cuenta de que eso nos está afectando, hoy podemos hacer algo al respecto. Hoy nosotros podemos corregir eso. Yo puedo identificar hoy cuáles son esas creencias que se han instalado en mí que tengo que corregir, que tengo que cambiar, que tengo que modificar. ¿Qué es lo que tengo que hacer para modificar esas creencias? Se los voy a decir después de que se corte, porque acá me está diciendo que se me va a cortar en 40 segundos. Entonces, cuando vuelvo, les cuento cómo desinstalamos las creencias. ¿Cómo podemos hacer para desinstalar las creencias si están tan arraigadas? ¿Cómo lo hacemos? Porque una creencia dijimos que es una certeza. Nuestro interior lo toma como una verdad absoluta. Y entonces, ¿cómo la desinstalamos?
Se los cuento a la vuelta. Salgamos y volvamos a entrar, ganémosle nosotros a ellos, seamos nosotros los que mandamos. Ahí está, salimos y volvemos.